Teje-maneje, Alejandro Solalinde. La rebelión en la iglesia. Su camino es un verdadero calvario que no cesa. Miles de migrantes centroamericanos cruzan México cada año para ir a Estados Unidos. En todo el recorrido, decenas de albergues, varios administrados por sacerdotes, ofrecen ayuda incondicional al migrante. Estos centros son el máximo referente del grupo de la Iglesia mexicana que trabaja con los más desprotegidos. Un sector opuesto al de la cúpula católica formada por obispos y cardenales opulentos, timoratos y eternos cómplices del poder político. La Iglesia Católica Mexicana, siempre opuesta a los cambios y a las voces críticas, parece entrar en un momento decisivo para su futuro. Es sin duda una de las caras más visibles de la Iglesia Católica Mexicana. Nos acompaña en Teje-maneje Alejandro Solalinde, sacerdote, activista, defensor de los derechos humanos y fundador del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. En este albergue desde 2007 ayuda a miles de migrantes, principalmente centroamericanos, en su paso, en su camino hacia los Estados Unidos. El trabajo de Alejandro Solalinde y sus constantes denuncias sobre la complicidad de las autoridades y el crimen organizado en el tráfico de migrantes han puesto en riesgo su vida. En 2012 abandonó el país durante 2 meses, después de ser amenazado de muerte, y se le dio protección especial con escoltas. A sus 69 años sigue trabajando en su albergue y ayudando a los migrantes. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Alejandro Solalinde. Sin el don. Sin el don. Primero, si nos permites, ¿cómo estás? Con ese tú que me permites. Con mucho gusto, claro que sí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo están las cosas en torno a ti, en torno a las amenazas que en algún momento viviste? ¿Cómo estamos? Mira, de las amenazas no es lo más importante, pero estoy muy impactado, me preocupa muchísimo lo que estoy viendo, lo que estoy analizando en México. Soy una persona muy analítica, muy reflexiva, que primero me informa antes que comer, de verdad, y eso me impacta mucho, leo entre líneas y me preocupan muchísimas cosas. Pero ya bajó, digamos, el ritmo de presión constante de estarte... El ritmo de presión, sí, de amenazas, sí, hacia mí. Lo que no baja es el nivel demandante de las personas que viven en el albergue. Prácticamente vivimos como en un pueblito, ahí tenemos, fíjate, tenemos policías estatales, policías federales, personas que han sido desplazadas de la sierra de Sierra Mije, por ese cacique. También tenemos personas que llegan de Centroamérica, voluntarios y voluntarias de todo el mundo. Ayer parecía las Naciones Unidas y nos fue a visitar el presidente de Ixtepec, presidente municipal de Ixtepec, Eduardo Pedro, muy amable. Voluntarios que vienen a ayudarle ¿Sí? a atender a los migrantes. Sí, sí, voluntarios. Tenemos muchos niños como nunca habíamos visto, tanto que un voluntario ya tuvo que quedarse, un argentino ya se tuvo que quedar a los niños, atendiendo a los niños. Niños migrantes. Totalmente, sí, migrantes, pero también desplazados. Hay migrantes y también niños desplazados, indígenas, mijes. ¿Cuál es la realidad que viven entonces hoy los migrantes, don Alejandro? ¿Son los mismos números que hace 3 años? ¿No ha bajado? ¿Sigue los mismos peligros? ¿Qué está pasando? Mira, los números oficiales, como siempre son politizados y se manejan a su antojo, van a decir que está bajando. La verdad es que no. Estamos viendo llegadas de más de 1000 personas. No al albergue, no, pero a Ixtepec sí. Más de 1000 personas. Y lo que nos preocupa es que está aumentando vertiginosamente el número de mujeres y de niños. Niños menores de 13 años y adolescentes menores no acompañados. ¿Sigue siendo Centroamérica el principal Sí. lugar, Guatemala sobre todo? Sí, o sea, como si los gobiernos de origen no se preocuparan por su gente, lo que está pasando. No son los gobiernos, tampoco las iglesias, no se ve que haya mucho movimiento ahí. Y sí, siguen llegando bastantes. Alejandro, ¿qué lees entre líneas, entre tus lecturas? ¿Qué dices? ¿Que lees todos los días? ¿Te levantas el periódico, quizá algunos informativos? ¿Qué lees entre líneas? Lo que leo es que no para la máquina de hacer pobres.
el sistema neoliberal capitalista cada vez empobrece más a la gente, pero también que creen la violencia no para. Es terrible la violencia en los lugares de origen. Es injusto ver niños pequeños que llegan y te cuentan la violencia tremenda, cómo mataron a su papá, cómo mataron a su tío, a su hermano. ¿Cuál sería tu primera reflexión sobre el papel desempeñado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en eso que eres especialista, que es migración? Mira, yo no puedo hablar de eso que soy especialista, según tú, si no tengo un eje explicativo general que contextualice lo que está pasando en la cuestión de los migrantes. Hay un eje, para mí es clarísimo, en toda la política pública y la política de Enrique Peña Nieto y del PRI. Es el poder, es lo electoral, es armar todo para la permanencia, no solo ganar el 2018, todo lo veo ahí, sino permanecer en el poder. En este contexto, fíjate, te voy a decir lo que está pasando con nosotros. La represión, porque es una represión, una restricción brutal contra los migrantes, pero también, de alguna manera con nosotros, gracias, de alguna manera con nosotros, también va al acecho. Y voy a poner un solo ejemplo. Mira, en 2007, cuando todavía no existían tantos albergues y no existía ni siquiera, estaba la Ley General de Población, faltaban todavía 4 años para tener la ley que tenemos de migratoria, ya hubo un primer intento del Instituto Nacional de Migración para controlar los albergues. Ya hubo una primera iniciativa. Ahorita ya viene como propuesta oficial para que el Instituto Nacional de Migración sea el árbitro moral para que diga qué albergues pueden ser y qué albergues no. Y además, un control absoluto sobre nosotros también. ¿Qué es eso, certificación de albergues? ¿O qué? Sí, te va a decir quién puede y quién no puede. ¿Qué albergue puede existir, qué albergue no puede existir? Viene esa propuesta, ya la leí, la puedes ver tú en internet. Entonces, es alarmante porque ya nosotros nos estamos poniendo las pilas y los guantes también. O sea, me parece que además ese instituto no tiene ni la calidad moral, ni ética, ni profesional para hacer un trabajo de eso. Claro que no. Hay una deuda pendiente, 72 muertos, al menos con Cecilia Romero, ¿no? Pues eso es una cosa dolorosísima, pero sigue todo lo demás, que no ha parado. Mira, y multiplica por 100 San Fernandos. Y yo soy muy conservador al decir que por 100, posiblemente sea mucho más en Veracruz. Eso no se ha destapado. Regresemos con Peña Nieto. Es decir, hay una iniciativa de ley que quiere regular, desintegrar los albergues. ¿Por ahí sería? La línea por ahí viene el asunto, sí. Además, pretende pagarnos. O sea, hacer como nosotros trabajar para el Instituto Nacional de Migración. Nosotros prestarle servicios, trabajar para él y pagarnos. Obviamente, reservarse el derecho de todo eso, ¿no? ¿Y lo ves con esta mira de votos hacia adelante? Oh, por supuesto, claro que sí. Mira, si tú analizas las cosas, esto es muy delicado lo que te voy a decir, pero es la neta. Fíjate, terminamos el periodo de Calderón con cerca de 70 albergues de hermanos, 70 albergues para migrantes, ¿sí? Pero terminamos también nosotros, los que trabajábamos en la dimensión pastoral de la movilidad humana, de una manera, con un diálogo muy grande con el gobierno, pero con una independencia y con un sentido muy crítico, ¿sí? Pero éramos una piedrita en el zapato. Cambia la SEM, cambia el encargado, que es el obispo, que era Rafael Romo Muñoz, de Tijuana, y viene Guillermo Ortiz Mondragón, de Cuautitlán, paisano de todo el grupo de Atlacomulco, se hablan de tú, amiguísimos, uña y mugre de todos los priistas. Entonces, inmediatamente viene un cambio brutal para nosotros. Qué bueno que mencionas esto, porque sí te queríamos preguntar. La asociación, al menos de agenda temática, entre el PRI y la Iglesia Católica de hoy debe estar a todo lo que da. Bueno, sí, está para todo lo que da con algunos funcionarios, algunos obispos, pero no así con otros. Yo quiero decirte que haciendo un análisis de mis visitas a los estados, platicando con obispos y todo, te puedo decir que la Iglesia Católica ya se aflojó. Aquí la Conferencia Episcopal Mexicana ya se aflojó. Ya no es aquel monolito que era, ya no. Estoy viendo diferentes puntos de vista
y estoy escuchando cosas que nunca me hubiera imaginado en obispos de aquí. Pero perdón, nomás, pero ves Sí. a Guía Retes o a Norberto Rivera haciendo una labor como la tuya. No. Por eso te digo, hay personas demasiado institucionales, demasiado apegadas al gobierno, porque son de relación de Estado a Estado. Es lo que dice que hasta se aflojó. Lo que se aflojó es esa fortaleza, porque hay otros que ya no comparten eso. Porque hace poquito escuchamos un expresidente que dijo aflojó el cuerpo y se refería al Chapo, o sea, que bajó la guardia. Sí. En este caso tiene el mismo sentido. La Iglesia, la jerarquía católica, aflojó la guardia frente al Peña Nieto. Fernando, más decoro con tus preguntas, por favor. Bueno, digamos, Yo no sé qué cuerpo se aflojó, pero ya se aflojó. Ya se aflojó. Al ya. PRI. Unos al PRI, pero otros ya no tienen esa consistencia, ¿sí me explico? Ya no tienen otra consistencia para mantenerse así como institución, ya no. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, yo acabo de tener ejercicios espirituales, nos los dio el obispo de Zacatecas. Me sorprendió, me sorprendió, porque es Sigifredo Noriega Barceló. Y fíjate, él dice, es que el mundo ya cambió. La iglesia ya no puede estar viviendo en un mundo que ya no existe. Y dijo esta frase, me da pavor en los seminarios que estén formando gente, seminaristas, para un mundo que ya no existe. Está fuerte eso, está muy fuerte. Sí, está muy dividida la iglesia en México. No dividida, digamos que ahora está reconociendo que es una pluralidad y una diversidad. No puede haber uniformidad de las conciencias, no puede haber uniformidad en los puntos de vista. Las visiones, ¿no? En la disciplina sí, la que mantiene aplanadas las conciencias, pero aquí ya eso ya se acabó. Ya no hay coerción, ya no hay posibilidad de coerción para eso. Lo que estás diciendo, perdón, Sí, es sí. esperanzador. Claro, esperanzador, porque ya se soltó. Ya no hay esa tutela que había. Y bueno, un factor importantísimo lo es el Papa Francisco. El Papa Francisco está haciendo pedazos esa estructura monolítica, monárquica, de pedigrí de la Iglesia Católica. ¿Eso ya caló aquí en la Iglesia Católica Mexicana? Está calando, pero acuérdate que todos son procesos, Mario. Todos son procesos, se tiene que ir procesando poco a poco, pero está ya impactando. No sabemos las consecuencias de esto, pero sí ya está pegando, yo lo estoy viendo ya. ¿Ves dos grupos en la Iglesia Católica Mexicana? ¿Cuántos grupos ves? Yo veo una iglesia en proceso. Veo una iglesia más consciente, veo obispos más conscientes que están poniendo las pilas, que están dándose cuenta de esto, pero también, ojo, sacerdotes, vicarios generales que también están en esto. Varios sacerdotes que están ya muy comprometidos con el cambio social. Pero veo otros que están demasiado cómodos, demasiado comprometidos con el poder y en especial con este gobierno actual de Peña Nieto. Ahora, lo que hemos visto también en cuanto a movimientos sociales es que la Iglesia ha sabido, al menos en Michoacán, ir de la mano más o menos de estos grupos que de alguna u otra forma estén o no estén coludidos, han llamado la atención sobre un fenómeno que ha acabado con desintegrado pueblos, familias. Y sin embargo, la respuesta última es prácticamente ir por estos dirigentes, envolver, desinformar, ¿sí? Que pareciera que van no solamente en contra de estos posibles líderes de movimientos, sino acabar con la movilización social. ¿Tú ves visos parecidos? Mira, el PRI y el gobierno, yo quiero decir, no el PRI, el priato, es traicionero. Nadie se debe fiar de él. Sabe dar puñaladas por la espalda. Y sabe usar a las personas. Me voy a permitir decirte una anécdota que se la dije el 12 de diciembre a una senadora panista, ¿sí? Yo le dije, mira, tú estás muy contenta porque el PAN está haciendo esto. No te hagas ilusiones con la reforma energética. No te hagas ilusiones. Esto que está haciendo el PRI con el PAN es una costón. Cuando ya tenga lo que quiere, a la calle. Y si acaso te va a pagar. ¿Y eso estaría haciendo el PRI con los movimientos sociales? Eso está haciendo. Mira, primero los usa. Porque primero tenemos que aceptar que el Estado mexicano ya es incapaz para asegurar la vida de las personas. No es garante de la seguridad. Ante esto, la gente llega al colmo de hartarse a organizarse. Es lo que hizo también ya Michoacán. Se hartó. No esperemos que también todos sean blancas palomas, pues en este mundo el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero al menos hicieron algo bueno, fíjate. Se organizaron
para liberar este estado de las garras, ya eran rehenes de la delincuencia. Ellos lo hicieron. Cuando lo van haciendo y van dando buenos resultados, el gobierno ahora empieza a tratar de controlarlos para quedarse con el resultado, ya tiene el proceso, ya no los necesita, insisto, ya tuvo la costumbre, ahora hay que desecharlos. El PRI sabe desechar personas, sabe desechar, todo es maquiavélico. ¿Ves a gente como tú, a gente de la iglesia, obispos, confrontando a ese PRI, diciéndole al PRI lo que tú les estás diciendo, movilizando a la gente en la calle, apoyando esas movilizaciones? Bueno, en Michoacán sí está sucediendo. En Michoacán sí. Y te voy a decir algo, en otros estados, yo he platicado con los padres y me han dicho eso. Me han dicho, mira, ten la seguridad de que nosotros estamos haciendo esto y esto, pero estamos nadando de muertito. Nosotros tenemos otra táctica, tú ya estás en los medios, nosotros no. Queremos trabajar tranquilos hasta donde sea posible. Pero están trabajando también. Trabajo de base, como en alguna vez. Trabajo de base, exactamente, sí lo están haciendo, pero también algunos obispos, ¿eh? Yo tengo que decirte que también, por eso digo, ya ese monolito se rompió, ya no hay manera de que controlen desde arriba, porque el que controlaba ya no controla. Pero está descontrolando. Que es Alejandro, ¿fue Francisco de verdad el alma divina y el Espíritu Santo que iluminó a los obispos para decirles sí pueden hacer esto? Sí, y te voy a decir por qué, porque la jerarquía católica en México había sido muy infantil, muy inmadura, muy dependiente, más papistas que el Papa, de verdad, y no se atrevían a ser ellos mismos. Ahora que les ha soltado, ahora están empezando a hablar, a decir, caray, pues yo soy periferia, va algo, el Papa me está tomando en cuenta, entonces puedo ser yo mismo. Pero ¿a quién ves, perdóname que te interrumpa, a quién ves empujando estas nuevas directrices más apegadas al ámbito social? Si estamos viendo a Norberto Rivera que un Marcelo Ebrard intenta levantar la cabeza y lo está linchando. Sí. ¿Hacia dónde se van a inclinar en realidad con la directriz del Papa las jerarquías católicas? Mira, hay algunos que a lo mejor ya no van a cambiar. La gente en la montaña me enseñó una cosa, los mixtecos me dijeron, ay padrecito, es que decía así son. Entonces ya muchos ya no van a cambiar. Que no tengan tantos intereses, tanto pedigrí. Pero hay otros muy sencillos, más evangélicos, que sí van a cambiar, que van a entender que vivimos en un mundo impactado, tremendo, donde ya no se puede permanecer indiferente ante tanto dolor y tanta injusticia, tanta miseria. Entonces yo creo que ahí tienen una alternativa, o siguen el Evangelio, o siguen la inercia de esa iglesia monárquica que hemos tenido y que gracias a Dios ese gran Papa Benedicto XVI tronó. ¿Qué iglesia hace falta en este país? Aquí hace falta es una iglesia que se baje, como está diciendo el Papa, y que salga. Él insiste mucho en salir, en escuchar a la gente, escuchar a los jóvenes, a las mujeres, servir. Una iglesia que deje de ser servida para ser servidora. Una iglesia que deje los changarritos, que deje la tiendita y que se vaya a evangelizar. Cristo la mandó para evangelizar, para construir el reino de Dios, no para tener establecimientos y administrarlos. Ahora, ¿puede convivir el reino de Dios con el reino del crimen organizado? Yo creo que no, claro que no. Mira, pero también, yo digo esto, no se puede convivir, pero Cristo se acercó a todos, se acercó a los pecadores, se acercó a todos y los ganó a todos. Bueno, eso pretendió al menos, ¿no? Algunos no lo entendieron, pero se puede. O sea, se vale meterse al lodo. Porque la iglesia mexicana también ha solapado durante años a narcos, prácticas de narcos, digo, Sinaloa creo que es un buen ejemplo, y casos que se han descubierto de financiamientos para la iglesia de narco, ¿no? De dinero por lo menos medianamente sospechoso. Fíjate que para qué te digo que no, sí. O sea, pero hay que decir que no todos, la gran mayoría no, pero sí se han dado casos, sí tenemos casos, ¿cómo no? Sí tenemos casos. Quizá, yo no voy a juzgar a nadie, tal vez algún padre, con la mejor buena voluntad, quiso ayudar a una región, no sé, construyendo cosas, pero la iglesia es muy clara en decir que no se vale ser maquiavélico. No, un fin bueno no justifica un mal medio, ¿sí? No se justifica. O sea, un fin bueno, un medio bueno también. ¿Qué tipo de reflexión, qué tipo de acercamiento social, qué tipo de lectura tendrán que hacer los padres, desde los párrocos hasta los obispos, para no caer en ese error de tratar de ayudar en algo bueno cuando es algo malo? No solo en eso, sino no caer en las seducciones del poder, que no los compren, que no reciban regalitos de los políticos ni de nadie. O sea, y que no los seduzca la adulación y tantas cosas que tenemos, ¿no? O llegarles también por lo sexual. Porque cada quien tiene sus gustitos, ¿verdad?
o sus debilidades y por ahí les llegan también. Hay muchos precios, muchas monedas que se pueden emplear. Los pantalones que usted ha tenido para enfrentar no solo a la iglesia misma, sino al gobierno, ¿no? Esos no son pantalones, se llama don del Espíritu Santo, don de fortaleza del Espíritu Santo. El valor civil es otra cosa, es fuerza de Dios. Pero también hay que tener valor civil, ¿no? Y muchos ciudadanos no lo tenemos y muchos políticos no lo tienen tampoco. Bien. El hablar directamente las cosas, el denunciar sobre todo, y eso le ha costado a usted amenazas de muerte. Claro. Yo pienso que es importante ser uno leal con uno mismo, estar en paz con su propia conciencia y en paz con Dios. Y lo demás es hermoso porque vale la pena pues arriesgarse por los demás. No te has equivocado. No me he equivocado. Tengo muchos errores y fue de lo peor juntado con lo de la calle. Pero en esta opción, no. En esta opción estoy en lo cierto, sé que trabajo por el reino de Dios, trabajo por las causas justas y me la juego también por la gente pobre. Que es tu fuerza, tu fortaleza. Es mi fortaleza. Déjame regresar un poquito, si te parece, Mario, sobre el tema de la iniciativa que ves que ya estás dando visos de cierta alarma. Sí. ¿Cuál sería, cómo compondrías, hacia dónde viene la política de este gobierno frente a la migración y frente a este tema? Yo creo que Enrique Peña Nieto no va en contra, así descaradamente, contra los migrantes, pero va en contra de todas las voces disidentes que despierten la conciencia y que hagan una oposición real, ¿sí? Eso no lo soporta. O sea, la actitud crítica, la oposición no la soporta. Ve cuántos periodistas han sido asesinados, han sido perseguidos. El ejercicio periodístico ha sido un verdadero acto de profetismo, pero ha sido también el más penalizado con la muerte, ¿sí? Es más difícil que maten a un Solalinde que puedan matar a un periodista y que le inventen cosas y además que lo criminalicen, ¿no? Y sí ves esta intención de quererse perpetrar en el poder. Absolutamente. El PRI le costó mucho 12 años haber perdido el poder. No lo va a soltar. Al PRI no le interesa la democracia. Yo quiero decírtelo claro. El PRI es genéticamente corrupto. Ahora, el PRI, para haberlo logrado, se unió a un poder eclesiástico, un poder que es la Iglesia Católica. ¿Cómo los ves ahora? Y recibirá la bendición. Y no dudes ni tantito que ellos traigan al Papa. Pero no lo van a traer a lo mejor hoy. Lo van a traer en 2015, que a lo mejor sea el tiempo electoral, o chance de 2018, posiblemente. ¿Y cómo ves al PRI si ya no, ese poder de esa iglesia que siempre ha estado al lado del poder del PRI, cómo ves al PRI hablando con gente como tú, cooptando a sacerdotes, evitando esa movilización social y ese despertar que tú estás diciendo de los párrocos? Mira, el PRI ya no tiene todas las de ganar, el PRI de hoy ya no es el de antes. Ya no las tiene de todas, ya no, finge tenerlo, ya no tiene ese poder. Como tampoco tiene ya asegurado sus objetivos con lo que queda de la iglesia en ese sentido. Y el país ya está incontrolable, ya no se puede controlar, ya no hay manera de cómo someter las iglesias. La iglesia ya no puede, ni debe, ni va a hacerlo, ser una sometedora de conciencia. Ya no lo puede hacer. Ya la mayor parte de la gente, la clientela ya se le fue. Ya no la oyen, ya no la escuchan. O sea, urge una reforma también hacia el interior de la iglesia. Ya lo está haciendo Francisco. Ya lo está haciendo. ¿Mujeres, obispas? Mujeres, obispas y papas. ¿Matrimonios homosexuales? Eso no lo puedo decir todavía porque es más difícil, fíjate, de la cultura. Estoy hablando de la mujer, es un poco más de un ejercicio de justicia, de algo que es tan obvio, ¿no? Pero todos los temas los está tratando Francisco. ¿Sí lo sientes en verdad, con ganas de transformar la iglesia, o es esta idea muy mediática de posicionar nuevamente, jalar adeptos? No. Yo pienso que sí, sincero, te voy a decir porque, mira, un papa, lo que él diga, impacta a nivel mundial. Impacta sobre todo en las jerarquías mundiales de los obispos. Entonces, él no solo está hablando, está haciendo cosas que un rey no hace. Él ya no quiere ser rey. Después de él, ya ningún papa va a querer ser rey. Estos cambios que está él promoviendo, esta reforma de la iglesia, ya no tiene reversa. Con ese papa sí te sientes muy identificado. Me siento identificado, aunque no satisfecho. Te voy a decir por qué. Porque él es un hombre que tiene 76, 77 años y para hacer esa edad es un hombre bastante innovador, de verdad, bastante revolucionario, pero no es todavía lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita cambios profundos. Y tal vez sí lo haría, él sí lo haría, pero la base no está, la periferia como él llama, no está preparada.
todavía hay muchos prejuicios, todavía hay muchas inercias. ¿Ves la iglesia futuro con algo esperanzador, pero también está el pasado? Es decir, hablamos en la iglesia mexicana de una cercanía con el PRI y una connivencia bastante fuerte. Vemos en la iglesia mundial, también mexicana, casos de pederastas no castigados y todavía hay una iglesia que no está abriendo esos casos y no quiere castigar a los curas. Fíjate que no solo la iglesia mexicana, sino la iglesia a nivel universal, es una iglesia que ha cometido muchos crímenes, muchos delitos de lesa humanidad, ¿sí? Muchos crímenes. Pero todo eso yo pienso que un papa que venga, va a tener que pedir perdón realmente a la humanidad, pedir perdón a los fundadores de las iglesias cristianas evangélicas, que muchos de ellos fueron a la hoguera. Muchísimas personas murieron tan solo por ser diferentes y pedir reforma en la iglesia católica. Nos tenemos casi que ir, don Alejandro. Queríamos, si nos permite cerrar, ¿cuáles son las urgencias hoy frente a la migración? Es conocido, se sabe, se ha documentado ya que con la llegada de Peña Nieto se bajó por línea editorial toda noticia violenta, toda noticia que perjudica. Pero me parece que la alarma sigue habiendo, como tú lo marcaste al principio, incluso más afluencia de mujeres y niños. ¿Qué es lo alarmante hoy en términos de migración, de política de migración? Ya dijiste lo de la intención de hacer una iniciativa que vaya en contra de los albergues, pero ¿qué hace falta que no perdamos de vista, que sigamos atentos como mexicanos, como ciudadanos? Yo pienso que por encima de todo, Fernando, Mario, tiene que ser la solidaridad, no solo por ser migrantes, por ser nuestros hermanos, son parte de nuestro cuerpo. Ellos son los que están sufriendo muchísimo. Ahorita están pasando muchísimos niños y muchísimos menores de edad. Yo creo que se necesita poner mucha atención con ellos, porque si se están descubriendo crímenes horribles de tráfico de órganos con los locales, imagínate qué no harán con los migrantes que no los reclama nadie. Entonces es momento de cerrar filas, ponerse la mano en el corazón y ayudar a las personas migrantes, porque ayudarlos a ellos nos ayudamos a nosotros mismos y a todos y a todas. ¿Ves una ciudadanía movilizada? Sí. ¿Urbana? Le empiezo a ver, no, urbana no, pero sabes que le empiezo a ver en la conciencia. Empiezo a ver, acuérdate que son procesos, pero sí veo ya movimientos en la conciencia. Lo demás pienso que va a ser algo importante. Te voy a poner un ejemplo. En Copalita, ahí por Huatulco, unos policías estatales y con unos judiciales capturaron a unos migrantes. Viene migración, al verse que viene migración, corren y los balean. ¿Sí? Detonan tres armas. Entonces los patean así tal cual. La gente se indigna, cierra la carretera y ahora quiere poner un albergue ahí la gente y no va a volver a permitir que traten hacia los migrantes. A ti no solamente te mantiene la fuerza de tu conciencia, de tu trabajo, que lo acabas de resumir muy bien, que vas muy bien, que no te has equivocado, al menos en esa causa. Pero, ¿quién te apoya, Alejandro? ¿Qué grupos políticos te sientes arropado? ¿Qué personaje? ¿Con quién te has visto en términos de gobierno? ¿Has tenido comunicación directa con el secretario de Gobernación? ¿Sigues teniendo esa protección, al menos institucional, frente a cualquier amenaza? ¿Cómo estás? Sí, yo creo que hay hombres y mujeres de buena voluntad, varios partidos, fíjate, aún en el PRI, gente que dice yo quiero ayudar, hay gente buena y está ayudando. ¿Son más cercanos al PRD? ¿Dónde están ubicados? Yo pienso que, bueno, los que más han ayudado, tengo que decirlo y sin hacer propaganda de verdad, pues han sido gente del PRD, gente de Morena, son los que más se han acercado. 69 años de edad, Alejandro, ¿cuántos 69 años más? 69 años, no sé cuántos, no puedo decir que mañana tengo asegurado el día siguiente, pero hasta ese día estoy contento y estoy muy, muy contento de verdad. ¿Seguirás en los albergues? Ah, o sea, sí, de por ahí no supuesto. te vas a salir a pesar de que hubiera ofrecimientos. No, para nada. Y nosotros estamos de verdad muy contentos, muy agradecidos por Muchas permitirnos gracias, Fernando, Mario. que estuvieras aquí Muchas en Tejemaneje, ¿no? Muchísimas gracias. No, pues al contrario, Esperemos que Dios los bendiga a que todos. la esperanza siga, ¿no? Esa va a estar, vas a ver, porque Dios tiene la última palabra, finalmente. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. En el albergue hay comida para todos. Sí.